Ayer el gobernador de la provincia reunió al gabinete provincial en el Centro Provincial de Convenciones, justamente convocó a sus ministros, ministras, funcionarios, funcionarias y legisladores, y en ese marco destacó el equilibrio y fortaleza de la economía de la provincia, también resaltó el diálogo con todos los municipios, con el sector privado, y adelantó que se está trabajando en mecanismos de financiamiento propio como el FINVER. Dijo Bordet, consolidamos un camino de crecimiento, producción y empleo para el futuro de la provincia. Está en línea el ministro de Economía de la provincia, el contador Hugo Balay, justamente para hacer un repaso de lo que fue esta reunión y las perspectivas para el futuro, porque hay un interesante informe que habla de un aumento importante en la recaudación provincial. Ministro, ¿cómo le va? Víctor González de Vorterix, lo estamos saludando. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Víctor, buen día a toda la audiencia, bueno, un placer comunicarme con ustedes. Y sí, bien hacía la introducción, realmente ayer el gobernador convocó a primera hora de la mañana una reunión de gabinete ampliado, donde hasta rangos de secretario, organismos autárquicos y demás, y donde hizo sí un repaso de la gestión, un repaso de todas las actividades. Formó parte también de la presentación en el gabinete de la nueva secretaria de Turismo, que también inició las gestiones justo en Semana Santa, que fue un muy buen inicio. Claro. Según ella misma arrancó con el pie derecho. Arrancó con el pie derecho. Y el gobernador sí expresó, digamos, dentro de los parámetros, obviamente, rescató la finanza del Estado provincial. Él mismo lo dijo, yo lo repito muchas veces, que esto fue una tarea de 6 años que llevamos de gestión. Esto fue una iniciativa y una decisión que el gobernador Bordet tomó el primer día del inicio de su primera gestión. Después, fueron distintos los elementos que pudimos ir desde el ministerio acompañando esta intención del gobernador y por eso hoy nos permite estar en una situación financiera totalmente atípica, ejecutando un presupuesto histórico, como nosotros lo tildamos desde el día que lo presentamos en la legislatura, donde no es necesario hablar de endeudamiento para cubrir déficit corriente, porque no existen. Y esto también forma parte de lo que el gobernador bien expresaba ayer, como es la continuidad de la obra pública, muchas veces, como en el caso de vivienda, con programas financiados por fondos provinciales, convenios con municipios, que también sin distinción de color político, con todos los municipios, convenios donde muchas veces se hace obra pública dentro de los ejidos por convenios de financiamiento con fondos provinciales, y también hizo referencia a 2 herramientas relacionadas con la producción, como fue la puesta en funcionamiento del Fondo de Garantía, el FOGAER, que ya es una herramienta que está siendo utilizada por muchísimos productores industriales de la provincia de Entre Ríos, que no solamente están accediendo a líneas de crédito subsidiadas también por el gobierno provincial, sino también con la garantía de este fondo, que tiene la gran ventaja, lo expresábamos en la asamblea ordinaria que se hizo la semana pasada, donde se cerró el balance del ejercicio pasado. Este es el ejemplo del trabajo del sector público con el privado, porque hay 17 instituciones representantes de distintos sectores que conforman este fondo junto con el gobierno provincial, esta herramienta. Y ahora viene el FINVER, que esta es una línea de crédito directo que estamos trabajando con el ministro Bailo, el Ministerio de Producción, para enfocar alguna línea específica. Esto ya se va a poner en marcha, está en marcha, mejor dicho, van a hacer un refuerzo para aquellos que quieran acceder a estos créditos. El FOGAER ya está en marcha, es una realidad, ya formó parte de la actividad del año pasado y hoy está muy fortalecido. Y el FINVER estamos definiendo, como le decía con el ministro Bailo, 1 o 2 líneas de acción o 1 o 2 sectores. Acá estamos hablando de líneas de crédito por ahí para aquellos sectores que no llegan al crédito bancario o a una situación bancaria, son créditos de importes menores, o sea, apunta a aquellos pequeños emprendedores. Claro. Y esto lo vamos a definir seguramente a partir de la reunión de ayer, del mensaje del gobernador con el ministro Bailo, para ponerlo en práctica. El sitio Valor Local publicó en las últimas horas
la recaudación del primer trimestre de este año en la provincia la sitúa en un 61% más que en el mismo periodo del año 2021. ¿Usted confirma estos datos, ministro? La verdad, Víctor, no vi el informe. Nosotros dividimos en dos siempre el análisis que hacemos, lo hacemos mensualmente, comparativamente con el año anterior. Y en el caso de la coparticipación nacional, que para la provincia representa aproximadamente el 70% de sus recursos, siempre la recaudación está a algún punto por encima de la inflación. Claro, acá estaría a 7 puntos casi. No, pero esto no se da en la coparticipación. Ajá. Yo no vi el artículo, prometo mirarlo, Está pero bien. lo que a veces confunde, es que cuando AFIP anuncia y compara recaudación de impuestos nacionales, no todos los impuestos son coparticipables. Claro. Entonces, obviamente lo que nosotros miramos es la coparticipación, que es lo que recibimos en las distintas provincias, y esto está 2 puntos por encima de la inflación, por lo menos, bueno, lamentablemente la inflación de marzo fue muy alta, ¿no es cierto? Y esto, bueno, afecta a todos, pero fundamentalmente al que menos gana. Sí, sí. Pero nosotros venimos haciendo ese análisis mensual y de alguna manera la recaudación acompaña la inflación. Bueno, yo le transfiero, digamos, lo que estoy leyendo, que me llegó justamente en la mañana de hoy. Dice que en los 3 primeros meses, ATER recaudó en promedio un 61% más que el año pasado, con una diferencia neta que se ubica en más o menos más de 7 millones de pesos respecto del año pasado, ¿no? Y después hay un desagregado, y habla también de ingresos brutos, es decir, está hablando de las bondades de una recaudación tributaria que está creciendo. Sí, Víctor. A ver, yo no es que desconozca esos números ni nada, no vi el artículo para analizarlo. Ahora, cuando nosotros comparamos, hay varios factores a tener en consideración. Por ejemplo, el año pasado, el mismo primer trimestre del año pasado, todavía veníamos con consecuencias en algunos sectores producto de la pandemia. Claro. Ya con recupero, porque la verdad que el primer trimestre del año pasado ya tenía un cierto recupero, pero todavía tenía una red. Y también, en el caso de los impuestos provinciales, hubo modificaciones en los calendarios de vencimiento del año pasado, producto también de alguna emergencia, recordemos la sequía y demás, donde también por ahí esta comparación mensual, cuando hay algún diferimiento de impuestos, tenemos que considerarla. Pero de alguna manera, sin dar el número preciso o corroborar, sí, también es cierto que la recaudación provincial viene por encima de los índices inflacionarios. ¿Esto le permitiría, por ejemplo, si se quisiera adelantar las paritarias, poder analizar este aspecto con los gremios? Pregunto esto porque, bueno, una de las alternativas que está barajando el Gobierno Nacional, junto con empresarios y también con la CGT, es adelantar las paritarias en función de recuperar algo la inflación, que en estos momentos interanuales es del 55%, ¿no? Y la proyección habla de un 60%. Teniendo en cuenta que ustedes acordaron con los gremios estatales un 45% global, digamos, durante, vamos a hablar en términos más o menos de 6 meses, ¿no? Porque se van a volver a reunir creo que en agosto. Pero más allá de esto, ¿se puede adelantar aún más la paritaria o van a esperar hasta el mes de agosto para monitorear cómo está la situación? Víctor, voy a hacer referencia a lo que mencionabas recién, que también fueron palabras del gobernador, no solo ayer, sino permanentemente. El diálogo lo tenemos abierto con todos los sectores. Y de hecho, con los gremios, tenemos casi quincenalmente reuniones por distintos temas, de paritarias sectoriales, de alguna cuestión en particular, que obviamente lo seguimos trabajando permanentemente con ellos. Por el momento, nosotros obviamente que sostenemos y mantenemos la próxima reunión que está prevista para el mes de agosto, pero no quita que se pueda volver de alguna manera a retomar el diálogo antes de agosto. Lo que sí es cierto que el esfuerzo que hicimos desde la provincia, que fue acordado primero con los gremios de la Administración Central, la TUPCN, y que después de alguna instancia posterior también por los docentes, que ya fue aplicado durante el mes de marzo del 21,21%, evidentemente, más allá de los índices de inflación por ahí un poco altos no esperados, esto
forma parte de un recupero del salario, que es lo que el gobernador Bordet también comprometió, que así como el año pasado empatamos con la inflación, la idea de este año es poder retribuir con salarios que superen el monto inflacionario. Y tomando en cuenta las decisiones que está tomando el gobierno nacional en las últimas horas con la creación de una especie de IFE para trabajadores no registrados, ¿se piensa en algo similar, sobre todo para aquellos justamente que tienen otra modalidad de trabajo aquí en el Estado, como por ejemplo los contratos de servicio o de obra? ¿Se piensa, digamos, tratar de igualar la inflación con algún bono extra? ¿O con algún pago Nosotros extra? no, la verdad que no hemos analizado, Uh-huh. obviamente las medidas las conocimos ayer a la tarde, Uh-huh. no hemos analizado esto en función de algún bono o de algo extraordinario, pero como vos mencionabas, por ejemplo, los contratos de obra, la actualización de los montos de los contratos de obra es uno de los temas que estamos justamente hablando con los gremios y seguramente la semana que viene haremos un cierre de la actualización de los montos de los contratos de obra y en el caso de los contratos de servicio acompaña la pauta salarial. O sea, en realidad hoy el contratado de servicio recibe exactamente el mismo incremento que el empleado de planta permanente de cada uno de los sectores al que trabaje, digamos. O sea que forma parte de nuestro permanente contacto con los gremios, pero por el momento no analizamos este bono adicional. Claro. Recordemos que uno de los sectores que también se ve involucrado, que es el tema de los jubilados, por una decisión también de nuestro gobernador, nosotros no esperamos los 60 días que se estaría permitido, que sería legal cuando otorgamos un incremento de los activos, aplicar esos incrementos recién 60 días después a los jubilados, no, ya hace un tiempo atrás, bastante largo, varios años, que el gobernador decidió que tanto el activo como el pasivo reciban los incrementos salariales en el mismo mes. Y bueno, y también equiparar el día de pago, porque si recordamos algunos años atrás, el jubilado empezaba a cobrar a lo mejor el día 15, el día 18, cuando se terminaba de pagar a los activos. Esto también fueron decisiones en su momento que nosotros consideramos acertadas y que hoy las seguimos sosteniendo, que el día primero pagar hasta un monto determinado de plata, no importa si es funcionario de algún lugar en particular o si es activo o pasivo, la necesidad es la misma. La última consulta que le hago, ministro, y desde ya le agradezco mucho que haya interrumpido su actividad para atender en esta requisitoria periodística. ¿Cómo evalúa la situación económica a nivel global, es decir, a nivel del país, con las decisiones que va tomando el gobierno nacional, y qué impacto puede tener esto en la economía provincial? Se habla constantemente de que la economía provincial está saneada, está equilibrada, pero ¿los índices inflacionarios pueden conspirar contra este equilibrio provincial? A ver, Víctor, lo primero que sí, uno está muy atento a las cuestiones macroeconómicas que obviamente no dependen de las provincias, sí de una política del gobierno nacional. Bueno, como ayer mismo el ministro de Economía Guzmán, acompañado por el presidente, hizo este anuncio, pero sí, yo creo que hay un hecho sustancial, pero yo ya no pensando tanto en las finanzas del Estado provincial, sino realmente en el perjuicio que genera el efecto inflacionario. Creo que es uno de los grandes temas que debería resolver el gobierno en cuanto a lo macrofiscal, porque en definitiva la inflación termina perjudicando al asalariado, al que menos gana, y eso nosotros somos conscientes. No lo veo como un posible perjuicio a las finanzas, por lo que decía al principio, que los niveles de recaudación por ahí acompañan a la inflación. El tema es, bueno, el día a día, ¿no? El ir al supermercado y que las cosas cuesten cada vez más. Y por ahí el esfuerzo que puede hacer la provincia, en lo que sí depende que sea una mejora salarial, de activos, de jubilaciones y demás, por ahí termina no teniendo el efecto que todos desearíamos, ¿no? Pero bueno, este es el trabajo que hacemos día a día con la preocupación y obviamente la mira puesta en las decisiones del gobierno nacional. Recordemos que fue muy positivo, por ejemplo, haber acordado con el Fondo Monetario, porque si no estaríamos viviendo algo realmente que no podíamos imaginar las consecuencias. Bueno, en función de eso creo que también es la tarea que el gobierno nacional, encabezado por nuestro presidente, también monitorea día a día. No le pido una definición política, porque usted por ahí habla más desde lo económico, ¿no?
pero esta situación de tensión que se vive entre las decisiones que toma el gobierno nacional y un sector del gobierno que encabeza la vicepresidenta, ¿conspira o puede obstaculizar el equilibrio fiscal que tratan de lograr las provincias, el caso de Entre Ríos, por ejemplo? Sí, Víctor, a ver, no soy un especialista en el tema político, pero uno después de varios años de ocupar claro. distintos lugares puede opinar. Yo Sí, creo sí, que claro. no favorece para nada a la Ujú, gestión del gobierno nacional ujú, esta pelea, que también debemos ser conscientes de que en parte puede ser real, pero ujú. fundamentalmente muy alimentada por algunos medios de comunicación con un objetivo muy claro, Claro. y también aprovechado por la oposición. Yo creo que es un juego bastante difícil. Por supuesto que no comparto esa disputa, pero también la disputa no debe ser tan significativa como algunos medios lo instalan y como obviamente la oposición lo aprovecha. Ujú, ujú.